Muy buenos días a todos y bienvenidos a Leer para Viajar. Así me encuentran en Spotify y en YouTube como Deporte y Cultura JB. Mi nombre es Jason Beltrán y continuamos con la lectura del libro La Tierra Permanece. Voy a tratar como hay unos capítulos que son muy largos, los voy a dividir en dos, depende del capítulo. ¿Sí? Capítulo, digamos, ejemplo, este capítulo 3 parte uno, y después leemos la parte 2 ya que porque son muy largos, es algo complicado subirlos solo el audio a YouTube, así audios largos, entonces me toca recortarlos y se pierde una parte de lo que leemos o de lo que digo. Entonces amigos, gracias por escucharme. Les recuerdo darle de me gusta a los audios y compartirlos. Y empezamos. Capítulo 3. El pánico murió con la noche, pero el miedo tenaz siguió alojado en el corazón de ISH. Se levantó con cuidado y tragó perdón, apresivamente saliva, pensando que ocurría si enfermaba de la garganta. Bajó lentamente las escaleras. Una cadera dislocada podía significar la muerte. Empezó enseguida a preparar la partida, y como siempre que seguía un plan determinado, aunque no fuese un plan razonable, se sintió satisfecho y tranquilo. Su auto era viejo, podía elegir algún otro entre los centenares de coches abandonados. En la mayoría faltaban las llaves, pero al fin encontró en un garaje una camioneta con llaves, que respondía a sus deseos. Encendió el motor, funcionaba perfectamente. Se preparaba para partir cuando lo asaltó una sensación de malestar. No era la pena de abandonar su viejo auto. De pronto recordó, regresó a su coche y recogió el martillo. Lo llevó a la camioneta y lo puso en el piso, a sus pies. Luego salió del garaje. En un almacén desayunó un poco de queso y unos bizcochos mientras elegía en los estantes algunas provisiones. Los víveres abundarían en todas las ciudades, pero convenía llevar unas reservas en el coche. Otras tiendas le proporcionaron un saco de dormir, un hacha, una pala, un impermeable, cigarrillos, una botellita de coñac. Recordando las aventuras de la víspera, entró en una armería y eligió un fusil liviano, una carabina de repetición, una pistola automática que podía llevar fácilmente en el bolsillo y un cuchillo de caza. Ya en la camioneta y listo para partir, vio al perro. Había visto muchos perros en los últimos días, apartándolos siempre de su mente. Ofrecían un patético espectáculo y aparentemente no les gustaba lo que ocurría. A veces parecían famélicos o demasiado bien alimentados. Algunos se encogían, asustados, otros mostraban los dientes, muy seguros de sí mismos. Este era un pequeño perro de caza, blanco y parduzco, de orejas largas y caídas, un sabueso probablemente, aunque sabía muy poco de razas caninas. Sentado prudentemente a unos 3 metros de distancia, el perro miró a ISH, movió la cola y lloriqueó débilmente. ¡Fuera! Gritó ISH, sintiendo como si levantara un muro contra lazos de afecto, que sólo podían terminar con la muerte. ¡Fuera! Repitió, pero el perro avanzó unos pasos. Se tendió en la acera con el hocico entre las patas y fijó en ISH unos ojos suplicantes. Las largas orejas caídas le daban una expresión de infinita tristeza, como si ISH le partiera el corazón. De pronto, sin querer, ISH sonrió y pensó que era su primera sonrisa sin ironía desde el día de la serpiente. Se dominó, pero el perro, que había visto enseguida su cambio de humor, se le regresaba ya contra las piernas. ISH lo miró y el animal se escurrió con un temor fingido o real. Describió un círculo interrumpido por dos saltos de costado. Se dejó caer otra vez con la cabeza entre las patas y lanzó un corto ladrido ansioso que terminó en un gemido. ISH sonrió de nuevo, esta vez abiertamente, y el perro comprendió sin duda que había ganado la partida. Echó a correr otra vez, cambiando rápidamente de dirección,
como si persiguiera un conejo. Al fin se arrojó osadamente a los pies de ISH y alargó la cabeza como esperando una caricia y diciendo, no estuve bien. ISH comprendió y le puso la mano en la cabeza y le acarició el lustroso pelaje. El perro lanzó un pequeño gruñido de satisfacción y movió con tanta fuerza la cola que se le estremecieron las orejas. Puso los claros ojos en blanco. Era la imagen misma de la adoración. Unas arruguitas le cruzaban la frente. Un caso de amor a primera vista. Parecía que el perro dijera, no hay otro hombre en el mundo para mí. Y ese H confesó su derrota. Se agachó y acarició francamente al nuevo amigo. Bueno, pensó, quiéralo o no, tengo un perro. Es decir, el perro me tiene a mí. Abrió la puerta de la camioneta y el perro saltó y se instaló en el asiento como si estuviese en su casa. En un almacén, ISH encontró una caja de galletas para perro. Le dio una, el perro la aceptó sin demostrar cariño o agradecimiento. El hombre tenía el deber de alimentarlo y de toda muestra de gratitud era por lo tanto superflua. ISH notó entonces por primera vez que en realidad el animal no era un perro sino una perra. Bien, pensó, he hecho una verdadera conquista. Volvió a su casa y recogió algunas cosas. Trajes, un par de anteojos de campaña, libros, se preguntó si necesitaría algo más. El viaje podía llevarlo a la otra orilla del continente. Al fin se encogió de hombros. En la carretera tenía $19, en billetes de 5 y de 1. Era más que suficiente. Pensó en tirar la cartera, pero al fin lo guardó. Estaba tan acostumbrado a llevarla en el bolsillo que sin ella se sentiría incómodo. El dinero no molestaba. Sin muchas esperanzas, escribió una nota y la dejó a la vista en la sala. Si sus padres regresaban, sabrían que podrían esperarlo o dejarle un mensaje. De pie junto al auto, echó una mirada de despedida a la avenida San Lupo. La calle estaba desierta. Las casas y los árboles no habían cambiado, pero notó otra vez en el césped y los jardines la falta de riego y cuidados. A pesar de las nieblas nocturnas, el seco verano californiano marchitaba las plantas. Era media tarde, pero ISH decidió partir enseguida. Deseaba alejarse y pasar la noche en otra ciudad. Las plantas y flores que el hombre había cuidado mueren como los gatos y los perros. Tréboles y hierbas inclinan la cabeza, y los dientes de león amarillean. Los ásteres que aman el agua se marchitan en los macizos. Florecen las cizañas, la savia se consume en los tallos de las camelias. No habrán capullos la primavera próxima. En las enredaderas y los rosales las hojas se retuercen luchando contra la sequía. Las calabazas silvestres extienden sus brazos sobre jardines y terrazas. Como los bárbaros en otros tiempos desaparecieron los ejércitos romanos, invadieron las delicadas provincias. Así las malezas silvestres avanzan y destruyen las plantas regadas que habían mimado el hombre. Un zumbido firme y regular subía del motor. La mañana del segundo día ISH manejó con exagerada prudencia, temiendo siempre que se le reventara un neumático, que se le descompusieran los frenos o que alguna vaca se le cruzara en el camino. Con los ojos fijos en el velocímetro trataba de no superar los 60 kilómetros por hora. Pero el motor era poderoso y la aguja subía a cada instante a los 70 y los 80. La velocidad lo fue sacando poco a poco de aquella depresión. El mero cambio era ya un alivio, la huida un solaz, pero ISH sabía que escapaba sobre todo por un tiempo a la necesidad de decidir. Inclinando sobre el volante, viendo cómo se alzaba a cada momento el telón de un nuevo decorado. No había planes para el futuro, no pensaba cómo iba a vivir ni se iban a vivir. Solo le preocupaba cómo doblar la próxima curva. La perra estaba echada en el asiento. De cuando en cuando ponía la cabeza en las rodillas de su nuevo amo. En general dormía apaciblemente y su presencia era también un alivio. El espejo retrovisor no mostraba nunca un alto, y SH por costumbre lo miraba a menudo, y veía las imágenes de la carabina y el fusil, el saco de dormir y las latas de conserva en el asiento de atrás. Era como un marino en alta mar, en su barca llena de provisiones, preparada para cualquier emergencia, y sentía también esa profunda desesperación del náufrago, la desolación de la inmensidad. Siguió la carretera 99 que cruzaba el valle de San Joaquín. No se apresuraba,
pero la velocidad media era excelente. No había camiones que le obligasen a aminorar la marcha y no era necesario detenerse obedeciendo a las luces de tránsito, aunque la mayoría funcionaban aún, ni disminuir la velocidad en las ciudades. En realidad, y a pesar de sus temores, debía reconocer que la carretera 99 era ahora más segura que antes, con su tránsito denso y alocado. No vio ningún hombre. Si buscara en las ciudades y pueblos quizás pudiera descubrir a alguien, pero ¿para qué? Podía encontrar a alguien, algún individuo aislado en cualquier momento. Quería comprobar ahora si no había alguna ciudad con vida. La amplia llanura se extendió hasta el horizonte. Viñedos, huertas, campos de melones sembrados de algodón. El ojo experimentado de un campesino habría podido descubrir quizá los efectos de la desaparición del hombre, pero para ISH no había ningún cambio. En Blackfield dejó la carretera 99 y tomó el tortuoso camino que llevaba al paso de Tehachapi. Los campos se transformaron en laderas cubiertas de robles y luego en pinares parecidos a parques. La soledad pesaba menos en estos sitios que había estado casi siempre deshabitado, y SH llegó al extremo del desfiladero. El desierto asomaba en el horizonte, sintió miedo. Otra vez, aunque el sol estaba todavía muy alto, se detuvo en el pueblo de Mahevet y empezó a prepararse. Para atravesar aquellos 300 kilómetros de desierto, aún en la vieja época el automovilista debía llevar sus provisiones de agua. En algunos lugares, si el coche sufría una avería, había que caminar todo un día para encontrar un puesto camionero, y SH, que solo podía contar consigo mismo, debía multiplicar las precauciones. Encontró una ferretería. La puerta maciza estaba cerrada con 2 vueltas de llave, y SH rompió un escaparate con el martillo y entró. Tomó 3 grandes cantimploras y las llenó en un grifo de donde salía aún un débil hilo de agua. De un almacén sacó una garrafa con 5 litros de vino tinto. Todo esto no le pareció, sin embargo, suficiente. Los peligros del desierto lo obsesionaban. Sin saber muy bien qué quería, retrocedió por la calle principal hasta que se encontró con una motocicleta. Era negra y blanca, como las de los guardias de tránsito. A pesar de sentirse asustado y desanimado, sintió cierto escrúpulo. Robarle a la motocicleta a un policía era algo demasiado insólito. Al fin, luego de algunos titubeos, saltó del coche y probó la motocicleta dando algunas vueltas por la calle. Bajo el pesado calor de las últimas horas de la tarde, trabajó una hora preparando unas tablas. Quería subir la motocicleta al portaequipajes. No sería solo un marino en su barca, tendría también una chalupa en caso de naufragio. Sin embargo, sus temores crecían constantemente y se sorprendió varias veces echando una ojeada por encima del hombro. El sol se puso. Agotado, ISH se preparó una cena fría y comió sin apetito. Pensó hasta en los peligros de una indigestión. Luego fue a buscar una lata de comida para perros. La perra aceptó apacible el regalo y se acomodó otra vez en el asiento delantero. ISH buscó entonces el mejor hotel del pueblo y se instaló en un cuarto seguido por la perra. Apenas salía agua de los grifos. Parecía que en aquel pueblo el suministro de agua no era automático como en las ciudades. Se lavó lo mejor que pudo y se acostó. La perra se acurrucó en el piso. Pero ISH, aterrorizado, casi no podía dormir. La perra gemía en sueños sobresaltándolo. El miedo se le hizo casi intolerable. Se levantó para asegurarse de que había cerrado bien la puerta, sin saber exactamente qué tenía o contra qué enemigo quería protegerse. Pensó en ir a buscar un somnífero a una farmacia, pero la idea de un sueño demasiado profundo lo asustó. El recuerdo del señor Barlow, por otra parte, le impedía recurrir al coñac. Se durmió al fin con un sueño agitado. Despertó con la cabeza pesada. Hacía mucho calor y dudó en atravesar el desierto. Se le ocurrió que podía retroceder hacia el sur, hasta Los Ángeles. No era mala idea echar una ojeada por allí. Por estos argumentos, lo sabía muy bien, eran simples pretextos. Conservaba aún bastante amor propio para no volverse atrás mientras hubiera un impedimento serio, pero decidió, de todos modos, no meterse en el desierto antes de la caída del sol. Era, se dijo, una precaución elemental. Aún en tiempos normales se acostumbraba a cruzar el desierto de noche para evitar el calor. Pasó el día en Mojave,
nervioso, inquieto, preguntándose qué otras precauciones podría tomar. Al fin, cuando el sol bajó sobre las montañas del oeste, emprendió la marcha con la perra a su lado. No había recorrido 2 kilómetros cuando sintió que el desierto lo envolvía. Con los últimos rayos del sol, los árboles de Judea proyectaban largas y extrañas sombras. Al fin el crepúsculo lo anegó todo, y ese hacha encendió los faros, que iluminaron el camino solitario, siempre solitario. A veces buscaba en el retrovisor el reflejo de unas luces gemelas que indicaran que se acercaba otro coche. La oscuridad fue pronto total y se sintió aún más angustiado. A pesar de que el motor ronroneaba regularmente, pensó en todos los accidentes posibles. El estallido de un neumático, el motor recalentado, una interrupción en el paso de la gasolina, redujo la velocidad. Ni siquiera podía confiar en la motocicleta. Algunas horas más tarde, marchaba ahora muy lentamente. Llegó a un puesto del desierto donde anteriormente no podía proveer de gasolina, neumáticos o bebidas. La casa estaba a oscuras y ese H pasó de largo. Los rayos blancos de los faros recortaban claramente la carretera. El motor rugía suavemente. ¿Qué sería de él si se detenía? Estaba ya en pleno corazón del desierto cuando la perra empezó a gruñir y a agitarse. Cállate, dijo H, pero el animal siguió con sus gemidos y sacudidas. Oh, bueno, continuó él, y detuvo el coche sin molestarse en salir a un costado del camino. Y H descendió y la perra salió detrás de él. Describió rápidamente varios círculos y levantando de pronto la cabeza lanzó un ladrido, demasiado sonoro para un animal tan pequeño, y echó a correr. Aquí, aquí, gritó H, pero la perra no le prestó atención. Sus ladridos se perdieron a lo lejos. Siguió un profundo silencio y H se sobresaltó al notar de pronto que había cesado también otro ruido, el ronroneo del motor. Se metió apresuradamente en el coche y apretó el arranque. El motor ronroneó otra vez y H suspiró. El corazón le golpeaba el pecho. Sintió de pronto, como si la mirada de miles de ojos invisibles, apagó los faros y se quedó allí sentado en la oscuridad. A lo lejos muy débilmente se oyeron otra vez los ladridos. El sonido subía y bajaba como si la perra diese vueltas persiguiendo una presa, y H pensó en seguir el viaje y dejarla allí. Después de todo, era ella quien lo había buscado, y si ahora lo olvidaba para correr detrás del primer conejo, él no podía sentirse responsable. Puso en marcha el coche, pero se detuvo a los pocos metros. Era abandonarla cruelmente. El animal, sin agua, encontraría una muerte horrible. En cierto modo, tenía ya ciertas obligaciones con la perra, aunque ella lo utilizase. Y H se sintió deprimido y solo, y se estremeció. Al cabo de un rato, un cuarto de hora quizás, advirtió que la perra había vuelto sin hacer ruido. Se había echado en el suelo y jadeaba con la lengua afuera. Y H se sintió furioso. Pensó en los vagos peligros a que podía exponerlo aquellas tonterías. Dejarla morir de sed en el desierto hubiera sido cruel, pero podía librarse de ella rápidamente y sin hacerla sufrir. Bajó del auto con el fusil en la mano. Vio entonces a la perra, echada a sus pies, con la cabeza entre las patas, jadeando aún. No se levantó para recibirlo, pero H alcanzó a ver que lo miraba. Luego de una buena caza de conejos, volvía junto a su amo, el hombre que había adoptado y que cumplía también sus funciones sirviéndole sabrosas conservas y llevándola a lugares donde había auténticos conejos. Y H se dio de pronto y se echó a reír. Con la risa algo se rompió en su interior. Sintió como si se hubiera desembarazado de un terrible peso. Después de todo pensó, ¿qué temo? Nada puede ocurrirme peor que la muerte, y en esto casi todo se me ha adelantado. ¿Por qué asustarse? Es la suerte común. Se sintió increíblemente aliviado, dio algunos pasos por la carretera para que su cuerpo se asociara a la alegría de su alma. No se contentó con dejar caer un fardo que en cualquier momento podía sentir otra vez sobre los hombros. Pronunció, podría decirse, su declaración de independencia. Avanzó audazmente hacia el destino, le abofeteó la cara y le desafió a que respondiese al golpe. Juró que si vivía, viviría libre de todo temor. ¿No había escapado a un desastre casi universal? En 2 zancadas llegó a la parte trasera del auto, deshizo los nudos y dejó caer la motocicleta. Al diablo con aquellas excesivas preocupaciones.
Quizás el destino solo atacaba a los demasiado prudentes. Desde ahora aceptaría su suerte y por lo menos disfrutaría de la vida hasta el último día. ¿No vivía acaso un simple aplazamiento? Bueno, vamos, princesa, dijo con un tono irónico. En marcha. Y advirtió enseguida que al fin había dado un nombre a la perra. Era un buen nombre. Su vulgaridad evocaba la serena existencia de otros tiempos. La perra sería princesa, una bestia que esperaría siempre los más atentos cuidados, y como recompensa lo ayudaría a pensar en otra cosa que sus propias desgracias. Sin embargo, pensándolo bien, no viajaría más de esa noche. Orgulloso de su reconquista libertad, le complacía exponerse a nuevos peligros. Sacó del auto el saco de dormir y lo instaló el precario abrigo de un mezquite. Princesa se echó a su lado y se durmió enseguida profundamente, fatigada por la caza. Y ese H despertó en medio de la noche, pero no sintió ningún miedo. Luego de tantas pruebas, había alcanzado al fin un puerto de paz. Princesa gemía en sueños y agitaba las patas como si cazase aún el conejo. Al fin se tranquilizó y ese H se durmió también. Cuando despertó de nuevo, el alba coloreaba un amarillo limón las lonas desérticas. Hacía frío y Princesa se había recostado contra el saco de dormir y ese H se incorporó y vio la salida del sol. Esto es el desierto, la soledad, que empezó con los primeros días del mundo. Más tarde aparecieron los hombres. Acamparon a orillas de los arroyos y dejaron aquí y allá unos bloques de piedra, y sus caminos atravesaron las apretadas filas de mezquites, pero uno no podía asegurar realmente que hubiesen estado allí. Más tarde aún pusieron vías de ferrocarril, tendieron líneas eléctricas y trazaron largas y rectas carreteras. Sin embargo, en la inmensidad del desierto, el espacio conquistado se veía apenas, y a 10 metros de las vías sobre el asfalto reinaba aún la naturaleza salvaje. Luego, la raza humana se extinguió dejando atrás su obra. No hay tiempo en el desierto. 1000 años son un día. La arena vuela. Los vientos desplazan los guijarros, pero los cambios son imperceptibles. De cuando en cuando, quizás una vez por siglo, el cielo deja escapar una tromba de agua, y el agua bulle en los cauces de los falsos arroyos, y los cantos rodeados se entrechocan en la corriente. 10 siglos más y quizás las grietas de la tierra se abran otra vez y vuelvan a surgir la lava. Con la misma lentitud con que se dio a los hombres el desierto borrará las huellas humanas. Pasarán los años y se verán aún los bloques de piedra en la arena, y las largas carreteras se extenderán hasta las lomas acuchilladas del horizonte. Los rieles estarán en su sitio con un poco de herrumbres. Tal es el desierto, la soledad da lentamente, quita lentamente. La aguja del velocímetro quedó un rato en los 110 y ese H disfrutó de su libertad sin pensar en accidentes. Más tarde aminoró un poco la marcha y miró alrededor con nuevo interés. Su ojo experimentado de geógrafo intentó reconstruir el drama de la desesperación del hombre. Allí nada había cambiado. En Netless el indicador de gasolina señalaba casi el cero. No había electricidad y las bombas no funcionaban. Después de algunas búsquedas, ISH descubrió un depósito de gasolina en un barrio apartado y llenó el depósito. Luego volvió al camino. Cruzó el río Colorado, entró en Arizona, y la carretera subió entre rocosos y afilados desfiladeros. Una media docena de bueyes y 2 vacas con sus terneros pastaban en una cabaña, y SH detuvo el auto y los animales alzaron perezosamente la cabeza. Aquellas bestias del desierto, cuando no se acercaban a la ruta, pasaban meses sin ver a un hombre. Los vaqueros venían a juntarlas solo 2 veces por año. La desesperación de la especie humana pasaría aquí casi inadvertida. La desaparición de la especie humana pasaría aquí casi inadvertida. Los rebaños se reproducirían quizás más rápidamente. Luego de algún tiempo, las praderas devastadas no podrían alimentar a todos, y pronto el lobo aullaría en las hondonadas y limitaría el número de los rebaños. Al fin, sin embargo, y SH no lo dudaba, vacunos
o lobos llegarían a un acuerdo inconsistente, y el rebaño, libre de amos, crecería y engordaría como antes. Más lejos, cerca de la villa minera de Othman, ISH vio dos burros. No podía saber si en los días de la catástrofe estaban ya en los alrededores del pueblo, o eran burros salvajes. De todos modos, parecían contentos con su suerte. Descendió del coche e intentó acercarse, pero los animales escaparon manteniéndose a distancia. ISH permitió entonces que Princesa dejara el auto y arremetiera contra los extraños animales. El macho, con las orejas bajas y mostrando los dientes, la enfrentó alzando las patas. Princesa dio media vuelta y corrió a buscar la protección de su amo. El burro, pensó ISH, podría medirse favorablemente con un lobo, y hasta el puma podía lamentar el ataque. Atravesó la cumbre de Othman, y del otro lado se encontró por vez primera con el camino parcialmente bloqueado. Hacía 1 o 2 días una violenta tormenta debía de haber devastado la región. Torrentes de agua habían descendido sin duda por las pendientes arrastrando arena del camino, y SH bajó a examinar los daños. En tiempos normales una cuadrilla de peones camioneros hubieran sacado rápidamente los detritus, abriendo las zanjas de desagüe y poniendo todo en orden. Ahora una capa de arena cubría la carretera. Más abajo el agua había roto el asfalto de los bordes. Pasarían unos años y el asfalto se agrietaría y la arena y los pedruscos formarían una barrera infranqueable. Los obstáculos eran por ahora poco serios, e ISH pasó sin dificultades. Basta que se rompa un eslabón y toda una carretera es inservible, pero ISH preguntándose durante cuánto tiempo sería posible pasar aquella noche, durmió otra vez en cama en el mejor hotel de Kidman. Bueno amigos, hasta aquí vamos a dejar esta parte del capítulo 3. Más adelante empezaremos la segunda parte de este capítulo. Como les dije, los capítulos son muy largos y se me es muy complicado publicarlos en YouTube de capítulos de gran tamaño. Gracias y hasta la próxima.